Hace muy pocos días se puso en marcha en Alemania un ferrocarril que funciona a hidrógeno. Es decir, que funciona a agua. La hidráulica, el agua, pasa a ser, creo yo, un tema central para el desarrollo en este siglo. Como dije en la introducción, en el panel de apertura, creo que uno de los principales desafíos que tenemos todos los países que tiene el planeta es reformular su economía, reformular sus instituciones para alcanzar la meta de desarrollo sostenible. Seguramente algunos de ustedes han leído a Yuval Harari. Yuval Harari, que acaba de publicar su tercer libro que se llama 21 lecciones para el siglo XXI y donde vuelve a repetir algunas de estas ideas, presenta, creo yo, muy bien parte de la conversación global que hay respecto del desarrollo en el libro que se llama Homo Deus. En el libro Homo Deus, lo que dice es que los tres grandes problemas de la historia de la humanidad están en proceso de resolverse, que son las guerras, el hambre y las enfermedades. Y que el gran desafío hacia adelante es la nueva relación con la naturaleza, es volver a reformular cómo podemos usar nuestro conocimiento, la tecnología, nuestra capacidad de modificar el planeta de una manera sostenible, que garantice que hay posibilidades para todos y también que garantice que la naturaleza no se ve afectada y que podemos confiar en que estamos tomando decisiones que no van a lastimar, que no van a dificultar las posibilidades de desarrollo futuras. Bueno, el agua es central a esas decisiones. Quiero identificar en eso por lo menos 4 grandes desafíos que también fueron dichos en el panel de apertura. El primero es el desafío de la transición energética. Para la transición energética, el ciclo hidrológico es clave, el agua es clave y posiblemente uno de los vectores principales que cumple un rol en esa transición tenga que ver con un protagonismo de la hidráulica. Recientemente revisaba cuál es la estrategia energética de Europa y en particular del norte de Europa y en particular de los países nórdicos. Y en esa estrategia es clave la función que cumplen los embalses para transformar la energía en ahorro, como baterías del sistema energético. En definitiva, para poder desarrollar energías renovables como la energía eólica o la energía solar, que tienen variabilidad, que son intermitentes, poder usarlas de una manera confiable, almacenando los excesos cuando no hay demanda y disponiendo de la energía. El segundo desafío que creo que es fundamental es el desafío de la adaptación al cambio climático. Tenemos que ver que uno de los grandes temas que aún tenemos como incógnitas es poder utilizar de manera inteligente y entender el impacto que tiene el cambio climático, que desde el punto de vista de la variación de la temperatura es un hecho comprobado en el ciclo hidrológico. Y allí, como todos los que estamos aquí seguramente sabemos, hay una gran incógnita que todavía no ha sido resuelta, que es la turbulencia. Podemos formular el fenómeno de la turbulencia, pero no lo podemos resolver. Es una de las grandes incógnitas físicas y de la matemática aplicada. Allí hay una parte enorme del desafío de entender cuál va a ser realmente el impacto del cambio climático sobre el ciclo hidrológico, que es, como sabemos, uno de los principales factores que termina impactando en la socioeconomía, en nuestra capacidad de vivir en las ciudades, en nuestra capacidad de desarrollar economías regionales. El tercer desafío, que creo que es central, es relacionar la hidráulica, el agua, con la biología, relacionarlo con la vida.
La biología es uno de los grandes temas de desarrollo a nivel mundial actualmente. La vida surge en el agua, el impacto del agua en los ecosistemas es crítico. Y el último desafío, que creo que es fundamental en términos macro para el agua, es entender el impacto del agua en el comercio, en la producción, en la economía. Siempre me marcó un evento que se hizo en la Argentina, que fue el primer Congreso de Agua en el año 1977 en Mar del Plata. Y allí hay 2 papers de un profesor de Harvard que se llama Peter Roger, que falleció recientemente, que hace un planteo muy adelantado a su época, que creo que es interesante como planteo macro. Él toma el concepto de los economistas de las matrices insumo-producto y lo traduce en el agua y lo aplica al caso de Brasil, que es una potencia hídrica, en el sentido de que tiene muchos recursos hídricos. Y llega a la conclusión, en el año 1977, en esos 2 papers, que los países, y en particular Brasil, tienen que repensar sus economías en función de cómo utilizan de la manera más inteligente el agua. Creo que esos trabajos, el de Peter Rogers, muchos más que han venido hacia adelante, son ese cuarto desafío, que es plantear cómo se usa inteligentemente el agua para la economía. Entre ellos, por supuesto, la posibilidad del hidrógeno que mencioné al principio. Dentro de ese gran marco, voy a compartir con ustedes, no sé si esto anda, voy a compartir con ustedes lo que hoy es nuestra política hídrica en la Argentina. Y decirles que en la Argentina hoy la inversión en infraestructura es una prioridad que ha fijado el gobierno nacional, es una prioridad que ha fijado el presidente Macri. Mauricio Macri además es un ingeniero que ha gobernado esta ciudad, para aquellos que visitan hoy la Argentina, en 2 periodos y que también le ha dado una prioridad muy grande a la infraestructura. Ustedes pueden ver hoy en Buenos Aires, a lo largo de los años, en un proceso que empezó en el año 2007, cómo se han podido resolver muchos temas centrales que hacen a la sostenibilidad. En el año 2008, cuando comenzaba ese gobierno y yo era director de infraestructura de esta ciudad de Buenos Aires, hubo una gran inundación. Aquí cerca, en Palermo, en la zona del Pacífico, hubo gente que anduvo en canoas. Bueno, eso no está sucediendo actualmente, entre otras cosas porque se puso en marcha en el año 2008 y se terminó en el plazo que estaba previsto, que eran 48 meses, una gran obra hidráulica, que es la obra del Arroyo Maldonado. Son 2 túneles, uno de 11 kilómetros de largo, otro de 5 kilómetros de largo, de 7 metros de diámetro, por debajo de la avenida Juan B. Justo, que han permitido adaptar un porcentaje grande del territorio de esta ciudad al clima. Por supuesto es una gran obra y por supuesto es una gran inversión. Y allí el gran trabajo por delante en el temario de este Congreso, cómo diseñar esas obras, cómo incorporar el cambio climático, cómo hacerlo de tal manera de que sea sostenible con el ambiente. Bueno, hoy si pensamos en la Argentina, hemos trasladado esas ideas a la escala de un país. Y eso es lo que pretende reflejar el Plan Nacional del Agua. Está pensado, por supuesto, en la gran visión macro que acabo de decir, que es que el agua es un factor económico principal, es un factor social principal. Y tenemos que ver a ese factor como un factor que realmente esté juzgado en términos de cómo mejora la sostenibilidad, de cómo genera bienestar, de cómo crea posibilidades de desarrollo. Nuestro plan está pensado en 4 grandes ejes y los 4 ejes están reflejados en el temario de este Congreso Latinoamericano de Hidráulica también. El primer eje es el eje del agua potable y saneamiento. En ese eje hay muchos desafíos y hay muchas oportunidades. Allí están reflejadas las ciudades. La urbanización es uno de nuestros principales cambios en este inicio del siglo XXI y el desafío de dotar de infraestructura a las ciudades, de hacerlo de manera sostenible, en el marco de la economía circular,
pensando cómo incluir innovaciones tecnológicas, aumentando la eficiencia, definiendo cuáles deben ser las tecnologías que van a ser viables incluso en el mediano y largo plazo. En el marco del gran cambio tecnológico en el que estamos, forma parte de ese desafío. La Argentina, para quienes nos visitan, tiene un gran atraso en infraestructura. Hoy la mitad de los argentinos no tienen cloacas y por esas razones en la Argentina estamos haciendo hoy 50 plantas depuradoras. De hecho, hemos terminado 12 de ellas. Esas 50 plantas depuradoras van a duplicar la capacidad de depuración que tiene el país, que de cualquier manera es muy baja. Hoy es menos del 20% de la población. Pero hay un gran compromiso y una gran inversión en ese sentido. El segundo eje es el eje de la adaptación de nuestro territorio, de nuestras ciudades al cambio climático. Y allí quiero destacar que no es solo infraestructura, que es un gran desafío cómo se diseña, sino también son datos. Tres vectores principales con los cuales creo que tenemos que pensar los temas de este Congreso son tres vectores principales de la Revolución 4.0, que es el Big Data, la posibilidad que tenemos del Big Data, el Internet de las cosas, la posibilidad que tenemos de censar, de medir y de tener datos que antes eran imposibles a un costo decreciente. Y el tercer factor de eso es la inteligencia artificial, la enorme capacidad de cómputo distribuido que tenemos. Y esa capacidad de cómputo, de hacer algoritmos distribuidos, cómo va a impactar en nuestra posibilidad de tomar decisiones más inteligentes, descentralizadas, vinculadas con lograr la adaptación al cambio climático. Y aquí un mensaje que creo que es clave para América Latina en este Congreso, y es que para nosotros el cambio climático es principalmente adaptación. América Latina no es un gran emisor de gases de efecto invernadero, pero sí tiene economías fuertemente basadas en recursos naturales y muchas de ellas, como es el caso de la Argentina, significativamente afectadas por la variación y el cambio climático. Por darles un ejemplo, en la Argentina hemos tenido casi 2 años del Niño, el año 2016 y 2017, una sequía muy significativa en los últimos meses que ha impactado también en la situación financiera e incluso macroeconómica del país. Y tenemos infraestructuras muy significativas que están gravemente afectadas. Por ejemplo, la Ruta Nacional número 7, desde hace 2 años cortada por inundaciones. Y luego de haber sido elevada 2 años, es decir, subida de nivel 2 años en los últimos 20. 2 veces en los últimos 20. El tercer eje es el agua para la producción. Allí la enorme posibilidad de crear más alimentos, de extender la frontera agrícola. Argentina tiene un potencial allí. Y el cuarto eje son las grandes obras multipropósito, como son las presas y los grandes acueductos, que deben ser pensadas de ahora en más, no necesariamente como obras de energía. La matriz energética, como dijimos, está en un gran proceso de cambio, sino como obras multipropósito, que permiten que regiones completas puedan ser habitadas, puedan desarrollar actividades productivas, puedan generar empleo, puedan ser ámbitos para nuestra vida. Bueno, todos estos temas están cruzados con las metas de desarrollo sostenible y de allí la importancia. Aquí hemos puesto una imagen, pero hay una página web que se actualiza, que pueden visitar, de dónde están los proyectos actualmente y en qué estado están. Esta es una visión general de los proyectos que hacen al eje 2, que es el eje de adaptación al cambio climático. Aquí tienen una visión general de cuáles son las obras y los proyectos en marcha en la Argentina para el eje 1, que es el de agua potable y saneamiento y depuración. Una obra que quiero destacar, que está aquí nomás y que se puede visitar, es la obra del sistema Riachuelo. Es tal vez la obra de mayor impacto que está desarrollando la Argentina en este momento. Es también la obra más grande que financia el Banco Mundial en América, de todas las obras de infraestructura. Es una inversión de 1.200 millones de dólares que va a tener un impacto sobre 4.3 millones de habitantes y que comenzamos efectivamente a invertir en ella, a desarrollarla en junio del 2016. Esa obra tiene 3 grandes componentes, 2 de ellos ya están en un 40% y el tercero está en un 20%, cumpliendo el cronograma de obras, y va a tener un gran impacto para la sostenibilidad de toda el área metropolitana. Va a permitir 2 acciones que son claves y que giran alrededor de este proyecto de hidráulica.
La primera es que se empiece a limpiar el riachuelo. Desde la General Paz, que es la circunvalación de nuestra capital, hasta el estuario, un colector sobre el río, sobre el riachuelo, va a impedir el vuelco de las aguas servidas y de los pluviales que hoy contaminan ese tramo del río. Pero al mismo tiempo, esa conducción hacia una nueva planta de tratamiento y a un depurador que está ya construido hoy en 3 kilómetros de 5 metros de diámetro por debajo del estuario del Río de la Plata, va a permitir liberar esa capacidad de tratamiento para darles conexión de cloacas a los habitantes del área metropolitana que hoy no tienen. Hoy, en los 14 millones de habitantes del área metropolitana, más de 5 millones de habitantes no tienen cloacas. Este proyecto va a permitir empezar a revertir eso. Bueno, aquí tienen una descripción sintética del proyecto y hay mucho de esto disponible en la web. El colector y el proyecto que describí sintéticamente es la línea azul más intensa que ven sobre margen izquierda del riachuelo, que luego lo cruza por debajo, 30 metros por debajo, sube a superficie para una planta de pretratamiento y luego las aguas pretratadas son impulsadas al emisario subfluvial debajo del estuario que ven allí, que tiene 12 kilómetros y medio de largo. Bueno, es un gran desafío pensar qué obras hacen falta, cómo se diseñan esas obras, cómo se construyen, cuáles son las tecnologías. Aquí tienen el emisario, hay construido ya 3 kilómetros de este emisario, como dije hace instantes. También aquí hay un zoom sobre las obras que estamos haciendo en el norte de la Argentina, que son obras que tienen como foco revertir un desequilibrio de infraestructura crítico, infraestructura básica, que en nuestro país está marcadamente en el norte. Y hay un esfuerzo y una inversión significativa entonces en esas 10 provincias. Todos ellos proyectos vinculados con los temas que se tratan en este Congreso. Bueno, respecto de la adaptación al cambio climático, también aquí hay la revisión de algunos de los proyectos más grandes que está haciendo la Argentina. Aquí pueden ver uno de ellos, son 190 kilómetros de canalización y readecuación del Canal San Antonio en el límite de 2 provincias, la provincia de Córdoba y de Santa Fe. Es una obra que se había hecho en su primera versión en los años 30 y 40 y que actualmente está en desarrollo, que tiene un impacto estimado en la adaptación, la disminución de la vulnerabilidad al cambio climático en más de 500.000 hectáreas, más de 170.000 habitantes. Otra obra muy significativa en marcha de este tipo es la 4ª etapa del Plan Maestro del Río Salado, en el centro de la provincia de Buenos Aires. Estamos en esa 4ª etapa, hemos comprometido del orden de 1.200 millones de dólares de inversión, comparable con el sistema Riachuelo que vimos anteriormente, para hacer la readecuación de 220 kilómetros, con un gran impacto en el corazón de la pampa productiva. Así que son inversiones muy importantes, pero que también, creo, se pueden cruzar con muchos de los interrogantes que formulamos al inicio y en la apertura. ¿Cómo deben ser formulados estos proyectos? ¿Cómo se formulan proyectos que sean sostenibles, que tengan en cuenta la geomorfología, el cambio climático, el uso de la tierra? ¿Cuánto de esto es un proyecto tradicional de ingeniería, simplificado, con líneas rectas, o es un proyecto que incluye la complejidad real que tiene la naturaleza? Complejidad que gracias al Big Data, al Internet de las cosas, a la inteligencia artificial, podemos empezar a incluir en los diseños. Y podemos garantizar que esos proyectos realmente impliquen una reformulación con la naturaleza, que impliquen que parte de los procesos naturales están contemplados en el diseño y luego en la operación, en la gestión del proyecto. Bueno, allí el gran desafío, allí lo fascinante, como decía al principio, de los temas que van a ser motivo de nuestro Congreso. Bueno, el otro gran desafío son los datos. La revolución 4.0 es la revolución de los datos. La inteligencia artificial es sobre todo la disminución masiva de los costos de predecir, la disminución masiva de poder contar con algoritmos.
Eso es lo que nos ha permitido transformar ya muchas industrias. Es lo que nos ha permitido pasar de la industria analógica de la música a la industria digital de la música. Pero también nos ha permitido digitalizar y empezar a contar con posibilidades digitales en la industria del transporte, en la industria de la movilidad. Bueno, también lo está permitiendo en las industrias vinculadas con el agua, en la producción de alimentos fuertemente vinculadas con el agua, en la distribución de agua en las ciudades, en el ahorro y en la eficiencia en las ciudades. Creo que los datos son fundamentales. Muchos países, entre ellos la Argentina, tienen un atraso muy grande en datos. Es por eso que desde hace unos años la Argentina está desarrollando un proyecto para instalar radares meteorológicos. En los últimos 2 años hemos priorizado ese proyecto y se han instalado ya varios de esos radares. Entre ellos han comenzado a funcionar el de Neuquén, el de Mar del Plata, hace pocos días. Y se están instalando en total 8 radares, más los 3 que existían, van a ser 11. Y para finales del año próximo esperamos instalar 7 más y completar una red de 18 radares meteorológicos. También destacar que estas decisiones tienen un gran impacto en la posibilidad de innovar, de producir. Estos radares se fabrican en la Argentina, los fabrica una empresa que se llama INVAP, innovadora, y permiten también desarrollar innovación. El gran desafío es cómo incluir esos datos en las políticas públicas, cómo incluir esos datos en la toma de decisión. La otra decisión que hemos tomado es renovar toda la red hidrológica de la Argentina. Y ha comenzado ya una etapa de renovación que va a llevar a que la red de la Argentina, que tiene hoy unos 420 puntos de medición, prácticamente ninguno de ellos en tiempo real, se transforme en una red de unos 600 puntos de medición, todos ellos en tiempo real. Y también hemos definido que en esa red no solo se mida cantidad de agua, sino que se midan también algunas variables de calidad de agua. Esos datos van a permitir, juntos con otras redes, que en el caso de nuestro país tienen las provincias o instituciones que tienen desarrollo regional, se pueda plantear un nuevo paradigma en términos de la disponibilidad de datos y en base a esos datos en términos de las decisiones que pueden tomar los actores públicos, pero también y sobre todo los privados. El otro gran desafío, creo yo, es cómo actualizamos y formulamos las instituciones que giran en torno a los desafíos de la hidráulica. En nuestro caso son los comités interjurisdiccionales de cuencas. En la Argentina el agua es federal, el agua es propiedad de las provincias. Así que lo que aquí está manifestado son cuáles son nuestros principales comités de cuencas. Y allí hay un gran desafío institucional para que los temas de la hidráulica se puedan llevar a la realidad, se puedan consensuar entre los gobiernos locales, entre el sector público y el privado, y se puedan implementar finalmente. Que muchas de las ideas innovadoras que hoy forman parte de este gran desafío, pero también de este desafío fascinante que estamos marcando en esta apertura, lleguen a la práctica. Y para eso las instituciones tienen que cambiar, tienen que posibilitar que esas innovaciones se incluyan dentro de las decisiones, dentro de las inversiones. Bueno, estamos priorizando esos comités de cuencas. El Gobierno Nacional de la Argentina, en los comités interjurisdiccionales, no decide ninguna inversión si antes no fue aprobada por ese comité interjurisdiccional. Bueno, otro gran desafío es el desafío de fomentar proyectos que sean viables económicamente, que lo sean dentro de la realidad de posibilidades de inversión que tienen no solo el sector público, sino también el privado. Creo que la hidráulica tiene que abarcar, como fue dicho también en el panel, no solo el gran desafío tecnológico, científico, de investigación aplicada, que es donde está parte de la gran promesa para resolver muchos de estos desafíos, sino también tener al mismo tiempo una incorporación de criterios prácticos que hacen a que los proyectos sean viables, que se generen en base a posibilidad de cuantificar esos procesos, modos de repago de la inversión. Y hacia allá vamos. Hay muchos ejemplos en el mundo, y los habrá también en nuestra región, en los cuales empieza a ser posible valorizar procesos ambientales, valorizar externalidades que hasta ahora o hasta hace poco
quedaban afuera de la definición de los proyectos y que la posibilidad de tener datos, de tener modelos matemáticos, la posibilidad de poder confiar en probabilidades y en riesgos nos permiten también poder incorporar esos beneficios que tienen los proyectos en sus modelos de negocio. Bueno, aquí un paneo también, cada uno de estos temas por supuesto da para muchas ideas y para muchas más tiempo en términos de conversación, pero un paneo de un ámbito que es clave, ¿no? La Argentina está en este momento, este año, presidiendo el G20. El G20, que es el grupo de las 20 economías más importantes del mundo, por primera vez se reúne en Latinoamérica y Argentina le ha tocado ser el presidente de esa convocatoria y ha propuesto 3 temas que son centrales para el mundo. Un tema es la infraestructura sostenible, que es buena parte de lo que hemos hablado aquí, central para nuestro Congreso. Pero el segundo tema que propuso la Argentina es la seguridad alimentaria, que es un tema global de gran relevancia. Bueno, nuestros países, en este caso la Argentina, tienen un gran potencial de aumentar su producción de alimentos. Y la producción de alimentos es otra forma de manifestar la disponibilidad de agua. A mí muchas veces me gusta usar la metáfora que dice que la Argentina, y lo mismo vale para otros países de América Latina, no le exporta soja a China o a Asia. En realidad lo que le exporta es valor agregado al agua. La diferencial principal que tiene la Argentina en términos naturales con el sudeste asiático es el agua. Y es a esa agua a la cual le pone valor agregado y la empaqueta en pequeños granitos de proteína verde, que es lo que exporta el país. Bueno, hay un gran potencial de sumar innovación tecnológica para desarrollar esos proyectos y de hacer infraestructura, pero también tecnología que sea viable, con costos decrecientes y que permita lograr esa seguridad alimentaria, que es una de las 3 prioridades que se están tratando este año en el G20. La tercera es el futuro del trabajo. El futuro del trabajo es un desafío común a todas las actividades. Bueno, aquí hay, y esta presentación la van a tener disponible, algunos proyectos simplemente para materializar de qué hablamos cuando hablamos de nuevas áreas productivas, en el caso de la Argentina. Y por último, un paneo de un gran desafío para la hidráulica, que es cómo desarrollar grandes infraestructuras en el siglo XXI. Yo afirmo aquí que han habido muchos errores en el desarrollo de infraestructuras hidráulicas en el siglo XX. Pero también afirmo desde acá que nuestras economías y nuestros países necesitan y van a necesitar más infraestructura hidráulica en el siglo XXI. Y como dije antes, se han hecho con muchos errores represas en el pasado. El gran desafío que tenemos hacia adelante es cómo capitalizar esos errores, pero también usar estos nuevos criterios y nuevas tecnologías para plantear presas que sean sostenibles, que se puedan administrar con los criterios que deben ser respetados de la naturaleza. En la Argentina hay por lo menos 20 presas nuevas que deben ser desarrolladas y hemos priorizado un subconjunto de ellas y estamos llevándolas adelante. Mientras hablamos aquí, hemos llamado a licitación hace unas 3 semanas una de ellas, que es la presa del Tambolar, por unos $1.000 millones de inversión. Vamos a tener la licitación, vamos a recibir las ofertas el día 23 de noviembre de este año. De manera que son inversiones muy importantes, que son necesarias y lo son sobre todo para poder plantear modelos de desarrollo sostenible regional, que por supuesto implican, si están bien hechas, también la generación de energía renovable hidráulica, pero que deben ser planteadas con muchos otros tecnologías y con muchos otros componentes que se beneficien de las nuevas posibilidades y que nos garanticen esa relación inteligente con la naturaleza, que nos garanticen que estos territorios van a tener esta infraestructura y van a poder operar esta infraestructura de manera sostenible en las próximas décadas. Bueno, como todo plan hacia adelante, el plan tiene sentido en la medida que se sostiene en el tiempo. Bueno, ese es el gran desafío. Hoy la Argentina tiene un plan alrededor del agua que incorpora fuertemente un protagonismo de la hidráulica y lo está desarrollando. Y en medida que pase el tiempo, como sucedió
en el primer ejemplo que puse, que es la ciudad de Buenos Aires, iremos viendo cómo se puede incorporar conocimiento, talento y también cómo se puede cambiar las realidades y las posibilidades de desarrollo de distintas regiones, distintas ciudades, en base a hacer inversiones con inteligencia, inversiones sostenibles y dando un protagonismo muy grande, como pudimos ver, para los temas que vamos a ver acá, para los temas vinculados con la hidráulica. Así que finalmente, una afirmación que creo que es macro, pero creo que debemos poner todos estos desafíos, los temas de este Congreso, dentro del desafío principal que yo encuentro, que es vincular el medio ambiente, la economía, para hacer una nueva forma de infraestructura. Muchas gracias.